hablábamos de Irlanda, que hoy han publicado esta noticia. No participaremos si Israel compite. Al final se han posicionado igual que Eslovenia. Es un claro no. Es decir, ahora mismo con Israel participando, tanto Eslovenia como Irlanda dicen que mientras se mantenga Israel entre los países participantes de Eurovisión, que ellos no van a participar. Lógicamente no es un no definitivo. ¿Por qué? Porque la UER no ha dado un... Bueno, pues que eso, que no ha dicho definitivamente nada acerca de la participación de Israel en Eurovisión. Han dejado al debate que van a tener en diciembre, porque yo creo que es que de verdad, yo creo que la reunión esta que se han puesto para diciembre, de verdad que yo lo que creo que ha sido es como, claro, tienen a todos los países, oye, Israel, el tema, no sé cuánto, no sé cuánto. Entonces yo creo que son la UER y dicen, oye, de verdad, qué pesados, o sea, es que están todo el día que sí. Hombre, están pesados porque no estás diciendo nada, porque no estás tomando una postura clara, definida y definitiva. Y entonces yo creo que han dicho, pues vamos a decirles que tenemos una reunión en diciembre, que luego, después de esa reunión, que se puede decidir, que te puedes retirar y que puedes hacer lo que quieras, y así nos dejan 3 meses tranquilos. Han dicho, sí, ponla en diciembre. Yo que de verdad creo que han hecho lo de diciembre, porque, pues, si no, porque no la ponen ahora en octubre. Muchísimo más fácil. Pues yo creo que les han dicho, déjala en diciembre. Pero vamos, no sé si ha sido buena idea, porque, vamos, ahora la bola de nieve quizás se les hace más grande, ¿sabes? Entonces la situación ahora mismo, que también os lo he resumido en un hilo de tweets. Bueno, pues esa, Eslovenia, tenemos la situación de que han dicho de que no van a participar en Eurovisión debido al genocidio en Gaza. La única opción, en principio, para que participen será que Israel no participe. Lo mismo que Irlanda. No participarán si Israel está. Es que más claro no se puede decir. Participar sería inaceptable por la situación de Gaza. Desde aquí, yo como Chico Tóxico, desde España, les doy un aplauso enorme. Les agradezco a estos dos países, a estas dos delegaciones, enormemente. Les agradezco enormemente este paso adelante. Un paso muy valiente, un paso con valores, un paso con humanidad y que, bueno, pues nos ha costado un par de años que ya por lo menos hay un par de países que estén dando ese paso y que yo me alegro un montón de que por lo menos ya esté pasando algo tangible, ya está pasando algo tangible. Desde aquí espero y deseo, os lo dije en mi vídeo de reflexiones, en mi vídeo de repasando la pretemporada y tal, espero que RTVE haga lo mismo. Espero y deseo, porque la situación, el genocidio, más de 60.000 muertes, más de 15.000 niños asesinados, los están matando literalmente de hambre. De hambre. Los están exterminando. Entonces, nada puede estar por encima de esa situación que se está viviendo. Entonces, de verdad que creo que tenemos que hacer, y lo malo es que políticamente en el mundo no, es que es una vergüenza. O sea, en el futuro vamos a sentir vergüenza cuando echen la vista atrás y nos miren a nosotros y digan, ¿pero qué les pasaba en el 2025? ¿Qué les pasaba? O sea, decía, pero no lo ve, si tenían televisión, si tenían internet. O sea, vamos a sentir vergüenza. Vamos a sentir vergüenza de lo que hemos permitido durante estos años. Entonces, chico, si con estos gestos, por lo menos, ya que los políticos, ya que los gobiernos no hacen nada, si por lo menos con estos gestos, por lo menos nosotros podemos demostrar, como se está haciendo con la Vuelta Ciclista, con estas cosas, de que no estamos de acuerdo con y queremos que los gobiernos hagan algo para evitar eso, si con estos gestos se puede hacer, es que yo creo que eso está por encima absolutamente de todo, de una participación en Eurovisión y de cualquier cosa. Entonces, desde aquí me gustaría que RTV
se planteara seriamente esta opción y que lo hiciera. Entonces, si un año hay que retirarse de Eurovisión, pues me parece que es un gesto muy valiente. Se puede celebrar el Benidorm Fest igual, no hay ningún problema. Incluso quizás así se animan muchísimos más artistas y dices, oye, que este año no hay Eurovisión, que os podéis venir, que el que gane no hace nada. Y entonces quizás se vienen más, ¿no? Y ya está. Y no pasa nada y es un gesto simbólico muy importante internacionalmente que tendrá una repercusión y que, pues chicos, quizás, pues eso son las pequeñas chispas las que pueden empezar a encender cosas. Ya está. Es que... pero no podemos quedarnos quietos así diciendo, bueno, pues nada, pues ya está. Pues como estos pues nada, pues seguimos todo igual. No puede ser. No puede seguir todo igual. No puede seguir todo igual. En fin. Os leo en comentarios. Dice Paul, también te digo, fue el ministro de Cultura en España quien dijo que tomaríamos medidas si Israel participaría. No, porque eso os lo expliqué ya el otro día, RTV no lo controla el gobierno. Entonces el gobierno puede tener una opinión de lo que quiera, puede sacar unas leyes de lo que quiera, puede sacar unas medidas de lo que quiera, pero RTV no lo controla el gobierno. Aunque algunos podéis creer que sí, pero es que no es así. RTV se gobierna con un director y con un comité creado a partir de la Cámara y que pone sus representantes. Entonces... si la cúpula directiva de RTV decide hacerlo, se hará. Entonces, como mínimo tendrá que hacer una votación o llevarlo al Congreso o hacerlo algo de alguna manera. Pero tienen que dar ese paso. Entonces, no es... aunque el ministro de Cultura quiera, podrán hacer presión, pero aunque el ministro... no es una cosa que lo vaya a decidir el ministro. Totisab dice, venga, una buena noticia, al menos para mi Bolsonaro condonado. Anda, sí, fíjate. Paul dice, yo creo que si los países siguen así, los podremos conseguir expulsar. Yo de verdad quiero que recordéis que el problema es justamente de dentro de la UE, o esa es mi opinión, países como Alemania, países como Reino Unido, mirar las detenciones que se están produciendo en Reino Unido. Están deteniendo más de 900 detenidos por hacer una manifestación en favor de Palestina y los detienen acusados de terrorismo. De apoyar al terrorismo, por decir libertad a Palestina. Y ese es el posicionamiento de Reino Unido. Entonces, imaginar cómo aprietan por dentro en sitios así como puede ser la UE. Lo mismo pasa en Alemania. Pues ya está. Entonces, dentro de la UE tienes a países como Alemania, como Reino Unido, como Italia, que están ahí diciendo, cogiéndole los huevos a todos los que se los hagan coger y decir, como le hagas algo a Israel, yo me piro y te quedas sin mi dinero y sin mí. Y, hombre, una UE sin 3 países del Big Five, pues es muy complicado. Entonces, yo ahí es donde veo la verdadera complicación. ¿Cómo sería la única manera de poder luchar con eso? Pues, vale, hay 3 países, o 4, vete tú a saber cuántos hay, que tampoco yo entiendo mucho de geopolítica, pero que están ahí apretando diciendo, si se va ese, nos vamos nosotros. Pero oye, que hay muchísimos más países, entonces si conseguimos ser muchos los que estemos en el otro lado, muchos, entre pequeños y medianos y grandes, oye, pues quizás eso también hace contrapresión contra los otros, ¿no? Entonces sí que creo que deberíamos de ser bastantes. No sé, yo creo que mínimo de 5. Creo, que mínimo de 5 para arriba para hacer algo de presión o para poder hacer algo de ruido. Y si conseguimos, por ejemplo, que este año no haya 2 semifinales y que solo haya una, o incluso que solo se pueda hacer una final, que eso ya sería la repanocha, pues eso también haría un poco de ruido, ¿no? Pero que van a conseguir 26 países participantes para la final, los van a conseguir. Entonces, mientras se produzca un show, van a poder simular que todo se hace con normalidad. Pero hombre, si les jodemos una semifinal... ahí quizás... Y desde luego lo importante es hacer ruido mediáticamente. Ruido mediático, es decir, que salgan las noticias. Que salga en todos lados diciendo tal país se ha retirado de Eurovisión, tal país no participa en Eurovisión. Eso es lo más importante de todo. Eso. Y al final de ahí que se mueva algo y que se mueva algo, ¿no? Osantos dice, pero ya hay un pequeño cambio en la UE, la Eurocámara apoya a suspender el acuerdo de comercio con Israel. Totalmente. Yo cuando vi las declaraciones, a la Úrsula hablar, me callo. Pero bueno, algo es algo, efectivamente, como estás diciendo. Algo es algo. ¿Está? Algo es algo. Pero bueno. Luis Gaparicio dice, creo que hay posibilidades de que lo echen
Yo lo veo muy difícil. Muy difícil, muy difícil, muy difícil. Pero, chico, no lo sé. Entonces la UE debería pensar si perder 5 o 6 países o perder 3 países, Israel, Alemania, UK. Ya, claro, pero es que el peso de Israel, Alemania, UK y de, con todos los, me vais a perdonar, pero de Eslovenia e Irlanda, es que no me puedes comparar esos dos países. O sea, a nivel monetario, a nivel de peso político. Es que es eso, es una cosa... Si fuera Alemania contra el Reino Unido, pues ahí sería una guerra equilibrada, pero siendo Alemania y Reino Unido contra los demás, pues es muy difícil. Si fuera tan fácil ya se habría resuelto. Y es que están ahí, es que están pilladísimos. Pero los entes públicos de radio y televisión públicos, por más independientes que sean, no pueden ir en contra del gobierno. Sí. No, en contra de las leyes no pueden ir, pero en contra de una postura política, sí, esos son independientes y por eso son públicos. Bélgica, Países Bajos también. Sí, ahora os pongo. Si se jode una, se joden las dos. Es complicado hacer una sola semi ahora. Ya, bueno. Pero no podrían hacer una final de tal, ¿sabes? O sea, de 30. No lo sé, que no lo sabemos. Es que estamos en una situación totalmente nueva. Repasamos la situación un poco de los países así que más han movido. Repito, ¿no? Eslovenia ha dicho que no. Irlanda ha dicho que no. Islandia hoy ha mandado un comunicado. No ha dicho un no, claro, pero sí un poco un no. Pero es otra vez ese posicionamiento diciendo... venga, vale, en diciembre, según lo que nos digáis, lo hacemos. Pero el propio director de la cadena, a título personal, ha dicho, es que no deberíamos de ir, ¿sabes? Entonces, Islandia también tiene mala pinta. Eurocurioso, solo vengo aquí para actualizar la información sobre Países Bajos que os decía en ese directo que ya ha quedado desactualizada. Porque Países Bajos que... en su momento dijo que ya no iba a decir absolutamente nada más, que ya había dicho todo lo que tenía que decir hasta la decisión que se tomara en diciembre. Ya al final, con todo lo que ha ido pasando, ha decidido ya dar su posición definitiva y es la del no. No participará si Israel es admitida por la UE. Los motivos son clarísimos: el sufrimiento en Gaza, la erosión de la libertad de prensa e injerencia gubernamental en la última edición de Eurovisión. La postura de Países Bajos queda clara, por tanto, si la UE no admite a Israel, sí que estarán, pero si Israel participa, ellos también se irán. Por lo tanto, son 3 países los que acumulamos con el no. Bélgica, las 2 cadenas de Bélgica han cuestionado la participación de Bélgica y están en diálogo con la UE. Pues eso, están preocupados por el voto, por el contexto político y lo mismo un poco. No han dicho que sí, no han dicho que no. Bélgica son un poquito más comedidos y tal, pero también esperando, quejándose de todo lo que está pasando y sin confirmar finalmente. Y España, lo que estáis diciendo, el ministro Urtasun sí que abrió la puerta a no participar si la UE no expulsa a Israel, como diciendo, oye, nos podemos plantear esto, pero la decisión es de RTVE como ente público. Pero RTVE sí que en la última, en el desayuno hablando de las novedades del Benidorm Fest, sí que confirmaron, y esto sí que es una novedad y un cambio de postura de España totalmente nuevo, sí que dijeron que estaban todos los escenarios abiertos, o sea que el escenario del no estaba abierto, algo que eso nunca se ha dicho hasta ahora dentro de la delegación española y de RTVE. Eso es muy importante. Y que en diciembre se tomará la decisión definitiva. Ya veremos qué pasa. Diciembre está muy lejos, muy lejos. La bola de nieve puede seguir creciendo. A mí me extrañaría mucho que España se retirara. Si hay más países que se retiran y nosotros hacemos presión, sí que creo que podríamos conseguirlo, pero está difícil la cosa. Pero hay que seguir haciendo presión. Estamos consiguiendo cositas. Yo creo que se están consiguiendo pasos importantes que reflejan la situación y hay que seguir intentándolo. Hay que seguir intentándolo.